Pues sean bienvenidos a otro podcast de Despegados. El día de hoy estamos con Gerson José, un sociólogo que escribió una tesis muy interesante que se llama Jóvenes Suicidas, Camino a la Desesperanza. Bueno, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias Marcos por la invitación. Aquí listo para apoyarles y agradecer esta oportunidad. Sí, pues me gustaría iniciar esto mencionando que es un sociólogo, de qué se encarga pues esta persona. Mm. Muy bien. A lo largo de mi carrera profesional siempre me hice esa pregunta. ¿Qué significaba ser sociólogo? Eh, en los diccionarios, en enciclopedias, en Wikipedia, te explican que es un analista de fenómenos sociales. Te explican que es aquel ente, aquella persona que se involucra directamente en los fenómenos educativos, sociales, políticos. Pero a lo largo de la experiencia te das cuenta que un sociólogo realmente es aquel que a través de los fenómenos busca no solo cultivar su intelecto, sino también busca, ¿no?, la guía y la dirección de cómo darle un rumbo a sus pasos. Eso para mí es un sociólogo. Y bueno, relacionado a la tesis, no he tenido la oportunidad de leerla porque ya no está ahorita la plataforma pues activa, pero me gustaría comentar un poquito sobre eso, sobre cuál es la razón por la que decide ese tema y pues el desarrollo de esta misma. Muy bien. En este caso, Camino a la Desesperanza, que es la tesis que elaboré, con la que me titulo, comienza con una situación, una experiencia cuando yo tenía 15 años. Una experiencia que muchos de nosotros vivimos, sentimos, comprendemos, pero difícilmente entendemos. Camino a la Desesperanza surge cuando en algún momento a mis 15 años, por diferentes circunstancias familiares, económicas, el sentirme un desecho, un despojo, un perdedor, el sentirme no útil para poder desarrollarme en la vida, me lleva a considerar esta opción del suicidio como la finalización de todo sufrimiento, de todo padecimiento, ¿no? Sí. En algún momento lo pensé, en algún momento pasa por mi mente y es una experiencia que tengo referente con este fenómeno a enseñarme que el suicidio no era la respuesta a las circunstancias que yo pasaba. Algo bien interesante que aprendí fue que en medio de esa experiencia el suicidio no termina con el sufrimiento simplemente, ¿no? El suicidio no significa terminar con la vida. Y esa duda, esa inquietud, esa incertidumbre que comenzaba a nacer en mí después de pensarlo, después de casi llevarlo a cabo en algún momento, me llevó a reconsiderar qué significaba suicidarse. Me llevó a buscar la respuesta de que el suicidio no es una salida, que el suicidio era una expectativa, que el suicidio es una teoría, que el suicidio es un enigma que todo joven adulto persigue de manera errónea. Esa es una de las causas por las cuales surge Camino a la Desesperanza, como esta respuesta para entender que el suicidio es una cosa, el sufrimiento o el padecimiento que podemos tener como seres humanos es otra. Y la vida que cada uno disfruta, que cada uno padece, son conceptos totalmente diferentes. Esas son las razones por las que Camino a la Desesperanza surge en aquel 2007, ¿no?, que es cuando empiezo a visualizar cuál sería mi tema de Me tesis. mencionaba hace ratito algo bien interesante, que es que existen diferentes tipos de suicidio. Y eso es algo bien interesante porque uno cree que nada más, o sea, suicidarse queda nada más en que una persona se corta las venas, se ahorca, se avienta de un puente y hasta ahí, pero está raro cómo incluso eso se clasifica. ¿Cómo son las clasificaciones estas que usted me mencionaba? Porque yo Uh-huh. había dicho de una ideológica, que Es está bueno. correcto, es correcto. El suicidio tiene varias clasificaciones. Está el suicidio anómico, el suicidio que cometemos, ¿no?, al perseguir famosas figuras,
a seguir estereotipos. Como pueden ser estas ideologías que tienen de sectas satánicas, ¿no? Que le entregas tu alma a algún demonio, ¿no? Es correcto, ¿no? Esta parte de reflejar el suicidio como un acto de fidelidad, de utilizar el suicidio ya no como una respuesta a una situación caótica, de utilizar el suicidio como una parte de la vida y una muestra de lealtad, en estos momentos está cobrando mucho fuerza. Precisamente el suicidio en jóvenes se detona, como bien lo mencionabas, por las ideologías que se propagan a lo largo de las sectas, por las convicciones, ¿no?, religiosas que hasta cierto punto entendemos, nos explican, pero pues no ahondamos. Otra clasificación de suicidio pues es esta parte colectiva, ¿no? En donde si todo el grupo toma esa respuesta o ese camino como solución, pues ese acto te postula en un pedestal, ¿no? Te postula en una parte importante hablando socialmente, y erróneamente lo dejamos como legado, ¿no? Sí. Esa parte de llegar al punto máximo en donde el legado grupal que dejó pues fue suicidarse por cierta ideología, por cierta causa. O sea, que por eso lo van a recorrer toda la vida, ¿no? Es correcto, sí, ¿no? Y aquí hay una parte bien interesante. El suicidio en ningún punto, en ningún ámbito, es un legado. Claro. El suicidio en ningún punto es una herencia, porque esta es otra circunstancia también muy importante, ¿no? En muchas ocasiones, cuando estaba yo realizando Camino a la Desesperanza, algunas entrevistas que realicé, ellos mencionaban que en la familia había ciertos casos, que eso también sería otro tipo de suicidio, ¿no? Sin embargo, hay que entender esta parte, ¿no? No es un legado, no es una herencia y no es una posibilidad. Sin embargo, en estos tiempos estamos observando que el suicidio está volviendo a cobrar fuerza, porque en medio de ese momento, de esa circunstancia, el hombre no simplemente no tiene espacio a reflexionar, sino no tiene que reflexionar, ¿no? Y es ese instante el que en muchas ocasiones detona esta circunstancia del suicidio. Sí, está bien interesante, pues. ¿A qué se refería con que hubo entrevistas y había casos en la familia? ¿A qué se refiere con eso? Muy bien. En este caso, yo me di a la tarea de buscar quizá conocidos, amigos, familiares, recursos que me permitieran hacer entrevistas de personas que en familias tuviesen este fenómeno, esta circunstancia. Entonces llego a un punto en el que hay un compañero de trabajo en ese entonces que empieza a platicar conmigo esta circunstancia, ¿no? Y empezamos a analizar un poquito cómo se venía desarrollando el fenómeno, y por lo que me platicaba en ese momento, la persona que cometió el suicidio, su mayor incógnita, su mayor temor, no era la muerte, no era cometer el acto. Su mayor temor era no encontrar una respuesta, ¿no?, del otro lado. Sí. Y ahí empecé a darme unas nociones de cómo muchos interpretamos el suicidio, de cómo mucho lo sentimos, de cómo mucho lo reflejamos, y a través de las clasificaciones que vienen en Camino a la Desesperanza podemos observar que realmente el suicidio no es un fenómeno establecido como un dato duro o una estadística, que el suicidio se ha abordado desde diferentes perspectivas, pero que realmente no hemos profundizado como un fenómeno general, ¿no? Es muy pasivo hablar del suicidio, a veces es muy tomado a la ligera, precisamente por la falta de teorías, la confirmación de las mismas, el manejo de experiencias, e incluso hoy lo estamos observando, ¿no? A pleno siglo XXI estamos viviendo esta fusión
de licenciaturas, de trabajar en conjunto para ir desarrollando una ideología pues un poco más plena y cercana a la verdad. O sea, ¿usted sabe cuál es la tasa de suicidio en México? Es alta. De hecho, cuando nosotros, cuando estaba yo redactando Camino a la Desesperanza, en ese momento, la mayor tasa de suicidios consumados se daba en mujeres. Hablamos de un 2007-2013. El mayor porcentaje de suicidios que se consumaban, que se lograban, eran de mujeres. Sí. Y eran los hombres quienes más lo intentaban, ¿no? Okay. En estos momentos no tengo el dato exacto del suicidio, pero en ese entonces esa era la estadística. Sí, una vez escuché que una psicóloga dijo que el mexicano es un ser muy estable porque se mantiene estable en un país tan inestable como es México. Pero o sea, está extraño que pues sean más mujeres las que lo concluyen a qué hombres. Pues usted sabe como a qué se deba, pues en su tesis habla algo así como cuál es la razón. Exactamente, esa parte de cuál era el motivo, ¿no? ¿Por qué las mujeres en aquellos años lograban consumar más el acto? Pudimos constatar que en muchos momentos la gente vive confundida en cuanto al concepto experiencia y en cuanto al concepto cordura, ¿no? En muchas ocasiones se habla de que el suicidio es un acto de falta de cordura, de falta de control personal, pero hemos de alguna manera observado a lo largo del Camino a la Desesperanza que el suicidio no es un descontrol, el suicidio no siempre es una etapa patológica, no es siempre un síntoma psicológico, sino es una decisión plena, clara, consciente, que no está influida por muchas circunstancias. En ocasiones nosotros escuchamos o hemos visto en las noticias que la persona, hombre, mujer que se suicida, siempre tiene un pretexto, siempre tiene una justificación, ¿no? Pero haciendo de lado esa parte, la gente toma esa decisión de manera coherente. No es tanto la enfermedad, no es tanto el padecimiento, no es tanta la circunstancia familiar que empuje, ¿no? a tomar esta decisión, sino que es el momento más claro que un suicida puede tener en medio de las circunstancias. ¿Usted cree que es una decisión? O sea, sí cree que es una decisión clara, porque yo pienso que hay muchas personas que lo hacen pues en el momento en el que sienten que se están ahogando más y no ven y por ende no ven las cosas tan claras. Entonces yo no sé si sea una decisión clara la que están tomando. Es un buen punto, Marcos, en esta parte. Muchos pensamos que decidir significa confrontar, ¿no? Sí. Yo voy a confrontar mi físico, mi vida, mi alrededor, voy a confrontarlo con lo que la vida no da, con lo que la vida no me permitió tener, con lo que la vida no me permitió lograr, ¿no? O cumplir mis sueños. Sí. Pero lo que realmente estamos observando es esa parte de que el ser humano, en la mayoría de las circunstancias de vida, buenas y malas, no desarrollamos la habilidad de afrontar, ¿no? Recordemos que confrontar y afrontar son aspectos totalmente diferentes. En ese momento que uno pasa por esa transición del suicidio, en ese momento que uno por lo menos lo visualiza, la mayoría de cosas que pasan por su mente son decisiones a tomar. Sí. No elecciones. En Camino a la Desesperanza se podía observar que en la mayoría de los casos el acto es cometido porque la mentalidad del suicida da más decisiones que elecciones, ¿no? Cuando como que le dan como la única salida, ¿no? Por así decirlo, o sea, dicen ya esto es correcto, ¿no? Es correcto. Sí. Ese suicida llega al punto en donde dice, bueno, pues esta es la elección, la decisión máxima, ¿no?
Yo ya pasé por diferentes estados, diferentes circunstancias y nunca elegí. Sí, Algo que me causaba mucho ruido también en Camino a la Desesperanza es que en muchas ocasiones cuando escuchamos de este tipo de fenómenos, pues yo me atreví a pensar, decir, híjole, en algún momento pensé, ¿no? En el suicidio y para acabarla, en mi ignorancia, pues no sabía ni en qué clasificación estaba, sí, ¿no? O sea, yo pensé que era así como esa frase de meter todos los gatos en un mismo costal, pero realmente no. O sea, cuando empezamos a redactar, cuando empecé a visualizar el estudio de este fenómeno, esa era una pregunta que me atacaba, que me resaltaba muy, muy frecuentemente, ¿no? Ahora el suicidio en México, ¿cómo lo clasificamos? ¿Cómo lo entendemos? ¿Quiénes nos lo explican? Se habla de la tanatología. La tanatología también tendrá su clasificación de suicidios. Psicología tiene su clasificación. Sociología tiene su clasificación. ¿Y quién nos lo enseña? sí. ¿Quién nos muestra, ¿no? Esa parte? Incluso también podemos hablar que poéticamente a nivel de poesía el suicidio es algo muy, muy hermoso, ¿no? Lo hace como muy romántico, pues la muerte es algo romántico para la poesía. Es correcto, Marcos. De hecho, esta parte que mencionas es bien importante, ¿no? El hombre socialmente describe a la muerte o al suicidio de una manera material y física. Sí, Pero como bien lo mencionas, la poesía hasta cierto punto quizás sea la manera más clara, más auténtica, más verdadera de acercarnos a lo que significa morir, ¿no? La sociedad, los medios de información, diferentes fuentes te dicen que la muerte física es mala, ¿no? Y empezamos a observar lo religioso, empezamos a revisar lo político, lo económico, pero en pocas ocasiones vemos la forma natural, que es sí, lo que hace la poesía, ¿no? La poesía lo que hace es describir, y en muchas ocasiones nosotros ya nos atrevemos como sociedad a interpretarla, cuando sí, realmente, e incluso de manera física, quizá no la conozcamos. Lo que tenemos son padecimientos, lo que tenemos son pensamientos, lo que tenemos son decisiones, pero no nos damos esa elección de interpretarla desde la perspectiva retórica. sí, sí, creo que es algo muy importante. ¿Y o sea, cuáles son las alertas de un suicida? Mucha gente piensa que solamente es por depresión y mucha gente Ujú. también piensa que la depresión solamente es estar triste todo el día, de que estés encerrado en tu cuarto, que hasta usas puro color negro para vestirte, pero realmente hay muchos individuos con depresión que ni siquiera lo saben, o con síntomas, inicios de depresión y que ni siquiera se dan cuenta. Es correcto, Marcos. De hecho, esta parte en Camino a la Desesperanza la revisé. Psicológicamente entra la depresión, entran muchos factores que Sí, pudiesen canalizar el suicidio, ¿no? En sociología lo vemos así como un conjunto de cosas. Aquel ser humano que va cargando padecimientos, que va cargando tristezas, que va cargando frustraciones por años. Es como una olla express, ¿no? sí, sí, Cuando la olla empieza a anunciar que ya está preparado el producto, es por la acumulación de cosas. Otro aspecto que manejé en Camino a la Desesperanza es que en muchas ocasiones el ser humano considera el suicidio como una salida porque no estamos educados, diseñados académicamente e incluso a veces profesionalmente a dejar ir las cosas. sí, Se nos enseña a desapegarnos, se nos enseña a distanciarnos de las circunstancias que nos afectan, pero en muchas ocasiones no nos enseñan o no queremos soltar. Y cuando nosotros no queremos soltar, eso empieza a propiciar cansancio, frustración, enojo, que en muchas ocasiones a veces no tienen que ver con las circunstancias que nos rodean,
sino con los años que hemos decidido cargar con estas circunstancias. Ese es uno de los detonantes que en aquella época marcaban el fluido, marcaban la estadística de los suicidios en México. Sí, ahorita me acordé de una frase muy chida que me gusta, que es, si haces preguntas tienes que hacerte responsable de las respuestas. Y pues siento que va muy relacionado porque hay gente como dice que no deja ir, no deja ir, no deja ir y solamente quiere escuchar lo que le hagas o lo que se le haga satisfactorio, pero cuando le dan la respuesta a algo que es dejar ir, pues tiene este tipo de problema de que quiere acabar con su vida. Es correcto, esta parte que bien mencionas, Marcos, esa parte de dejar ir, ¿no? Cuando nosotros dejamos ir, no solo aparece el alivio, cuando nosotros dejamos ir circunstancias, personas, situaciones, podemos encontrar la guía para nuestra vida, podemos encontrar un motivo. Lo podemos ver en las escuelas preparatorias, secundarias, primarias, universidades, ¿no? Aquel chavo que llega a dormirse en la butaca tiene depresión. Aquel chavo que no quiere entrar a las clases tiene angustia. Pero realmente, en Camino a la Desesperanza, yo me atreví a afirmar que muchas de estas ocasiones, de estos padecimientos, es la falta de encontrar un motivo. La vida te dice, encuéntrate a ti mismo. La vida te dice, vuélvete un triunfador. La vida te dice, consigue tus sueños, ¿no? Pero la vida, en su mayoría, nadie nos dice, búscate un motivo, busca tu llamado, busca tu lugar, no en el mundo, primero en lo que haces, en lo que dices, en lo que vives, busca tu lugar ahí. Por eso te comentaba que a veces el sociólogo es ese investigador, ¿no? De caminos, ese buscador constante de darle una dirección a los pasos. El suicidio en muchas ocasiones es ese efecto de no encontrar una dirección, no porque no podamos, ni físicamente ni intelectualmente, sino porque no hay un motivo que active las cosas. Sí. Hablando, bueno, le hacía la pregunta de lo de las alertas de suicidio, porque me parece que el ser humano es una persona súper egoísta, es muy difícil que alguien pueda imaginar un mundo donde no está él. Ajá, o sea, cómo sería, cómo afectaría a las otras personas para bien. O sea, siento que si no está, pues las demás personas se van a caer, que no se puede hacer responsable. Y creo que esto es bien importante porque muchas veces la gente te trata de alertar de que tienes algo mal, de que esa persona está enferma, le pasa algo, y uno por pensar solamente en sí mismo, pues no hace caso. Uh-huh. De hecho, esta parte es bien interesante porque el suicidio, como bien lo mencionas, es un acto egoísta. Egoísta para quienes te rodean, egoísta para lo que tú crees, egoísta para tu concepto ético. A veces no es necesario observar el fenómeno del suicidio ya consumado, sino que hay formas de morir que son mucho más impactantes, como bien lo mencionas, que es esta parte de llegar a tu adolescencia y no tener un motivo, ¿no? Para seguir. Llegar a tu etapa adulta y no aprender a dejar ir cosas. Llegar a tu madurez y nunca haber hablado con la verdad. También esos son síntomas de muerte moral, de muerte de principios, de muerte significativa, que en muchas ocasiones no se estudian a la hora de observar este fenómeno. Y en muchas cosas, en muchos momentos, observar las características o las tendencias de un suicida es complicado. Es complicado. Se suicida el rico, se suicida el pobre, se suicida el triste, se suicida el más alegre. Sí, es algo muy homogéneo, lo podríamos decir.
sí, es lo que lo Ajá, conecta de de hecho es forma. heterogéneo, o sea, es Por muy ejemplo, o sea, no, diverso. no discrimina por raza, por sexo, por ricos, pobres, o sea, afecta a todos en general. Es correcto. Sí, una causa así particular, no, realmente no hay. O sea, bueno, hay gente que, estas personas que se suicidan pues saben, ¿no? Que van a morir, pero ¿qué pasa con la gente que no acepta que va a morir? Buen punto, ¿no? Esta parte del hecho de que como seres humanos todos tenemos un fin, eh, ha propiciado que el hombre no acepte su misma condición natural. Sí, yo le comentaba hace un momento que estaba leyendo un libro que se llama La negación de la muerte de Ernest Ujú. Becker y él dice al ser, el ser humano, al ser el único ser capaz de, pues, que estar consciente de que va a morir, de imaginar un mundo donde él no está, se puede volver un loco completamente por pensar y tratar de evitarlo todo el tiempo. Sin embargo, es nuestra naturaleza, es el ciclo de nuestra vida. Es correcto, Marcos. De hecho, este ejemplo que das a través de este autor Becker es algo bien interesante. Sí, Cuando el hombre empieza en este rollo de la vida, se ve como un mundo aparte, siendo que todo lo que tiene vida, todo lo que existe, forma parte de uno mismo. Bien lo mencionaste, ¿no? Como seres humanos es importante que entendamos que vamos a cumplir una participación aquí. O sea, y que dejar un lugar no significa del todo desaparecer, ¿no? ¿Cómo hemos preservado esa idea de que vamos a vivir en el pensamiento, de que vamos a vivir en nuestros libros, de que vamos a vivir en nuestro pensamiento? Pero también debemos entender que hay un momento en el que tenemos que renunciar a todo, claro. ¿no? Tenemos que renunciar y tenemos que trascender como todas las cosas que nos rodean. Sí, y a lo largo de la historia la humanidad se ha encargado de crear incluso mitos que sobrepasan la muerte, mediante, por ejemplo, actos heroicos que si te van a recordar si salvas a esta persona, pues te van a recordar para siempre, o mediante figuras religiosas, que creo que también es un punto muy importante, el cómo la religión pues se introduce tanto en la sociedad al grado de que uno dice, me voy a morir pero me voy a ir al cielo, ahí voy a estar mejor, se va a acabar mi sufrimiento aquí, voy a estar en el Edén. Es Entonces, correcto, ¿no? Esta parte, bien la mencionas, de a dónde continuará mi camino, qué prosigue después de vivir, por qué la política, la religión, la escuela, por qué medios de comunicación siempre están dictando el proceso de lo que significa el fenómeno de la muerte, cuando entenderlo, cuando explicarlo, pues es una decisión voluntaria, ¿no? Si nosotros a lo largo del camino no podemos decidir en qué momento vamos a morir, pues sí tenemos que elegir, ¿no? Qué postura vamos a tener sobre la muerte, porque a través de eso construiremos un legado propio. o hasta incluso teniendo familia. Mucha Es gente dice, oh, no me voy a morir, correcto. pero ya dejo a mis hijos ahí, ahí, o sea, con eso van a recordar. Y Ujú. hay gente que hasta incluso le pone su mismo nombre su mismo nombre a sus hijos, pues que porque eso hace su legado y va a durar por siempre, y que pase de generación en generación y todo eso, pues. Es correcto, ¿no? Esta parte de qué pasa después de la muerte, qué pasa de verlo, de vivirlo, de experimentarlo. Esa frase que comentabas, el ejemplo que das, es bien importante. Sí, El ser humano, antes de pensar en suicidarse, antes de pensar tomar una solución así, pues debe evaluar su legado, sí, debe evaluar su herencia, debe evaluar su enseñanza, porque muchos casos de suicidio siempre lo evaluamos y lo explicamos o lo justificamos por lo que hago mal, por lo que no me sale, por lo que nunca se me dio, pero realmente nunca hacemos un verdadero análisis de lo que dejo como herencia, de lo que construí como legado y sobre todo lo que enseñé, ¿no? O sea, ya después de ese tipo de fenómenos, la gente explica, pero lo que sucede atrás es totalmente distinto. ajá, y creo que incluso la gente se ha creado muchas mentiras para, pues, no aceptar que va a morir al final del camino, ¿no? Exacto, o que en su momento hay varias formas de morir.
Sí, ¿no? El simple hecho de yo renunciar a la lectura, culturalmente estoy muriendo. El hecho de no aprender un idioma, de no involucrarme en mejorar mi educación, pues educativamente estoy muriendo, ¿no? Hay diferentes formas de percibir este fenómeno y muchos hacemos énfasis en la cuestión física. Sin embargo, híjole, es toda una exploración. sí, claro, la muerte va a diferentes ámbitos, no solamente al dejar de latir el corazón, de que tus órganos ya no funcionan. Es correcto y esa parte es bien interesante, ¿no? Abordarla, el fenómeno del suicidio, abordar el tema de la muerte, no como una investigación, no como un análisis, como una exploración, puesto que ya lo habíamos mencionado. En este tiempo, en estos momentos, en este lugar llamado México, apenas estamos empezando a fusionar carreras, tareas, trabajo en conjunto, tecnología, y estamos en una exploración general de muchos aspectos. Sí, cambiando un poquito del tema, ayer leí, bueno, vi un video que se llama La teoría del carrito de supermercado, no sé si lo he escuchado. No, No, no. bueno, es una teoría que dice que las personas que, bueno, todos vamos al súper y normalmente no todas las personas regresan el carrito a su lugar. Entonces dicen que las personas que no lo hacen tienen que tener son las a las que se les tienen que imponer muchas leyes, muchas reglas, religiones y todo eso, porque el simple hecho de que algo moralmente que tú puedes hacer por tu propia cuenta no lo haces, pues quiere decir que necesitas a alguien que te regule algo que está ahí. ¿Usted cree que sí es cierto o se está yendo a un extremo esa teoría? Pienso que hasta cierto punto es correcto, ¿no? Sí, Siempre, como bien lo mencionabas a través del ejemplo, el hombre va de su naturaleza o rechaza su naturaleza, no siempre por los medios de difusión, no siempre por las tecnologías, sino por la falta de fomentar el hábito, la falta de la interpretación que juega la regla, ¿no? En este desarrollo, eh, entender que el ser humano para poder adaptarse a cualquier fenómeno, para entenderlo, requiere de reglas. leyes que le regulen el comportamiento. Exacto. Bien lo mencionaste, la regla regula, pero la decisión y la elección al final Es de uno es mismo. de uno mismo. Claro que nos tiene que hacer cargo de las consecuencias en caso de no acatar las leyes a ciertos niveles, ¿no? Creo, o sea, pero usted sí cree que es una teoría un poquito ahí asertiva. Es correcto, tiene su grado de asertividad. Incluso hoy en día lo podemos observar, ¿no? Si te das cuenta, se está hablando mucho de salud mental. Sí, En estos momentos, el tema de salud mental se está convirtiendo en la base de todas las cosas, de las circunstancias. Y salud mental, bien lo manejamos, no solo recalcándose en lo psicológico, sino en la comprensión, en el entendimiento y en la apropiación de las nuevas reglas, ¿no? De conducta, convivencia, aprendizaje que están por emerger. sí, creo que el hecho de la salud mental se está dando tanto porque ahora hay mucha gente que no se ve como realmente eso, que incluso finge ser otra persona que no es y crea hasta patrones de personas que tienen diferentes, ¿cómo se llama? Personalidades, pues. Es correcto. Mencionas también dos factores importantes, ¿no? Los factores, los estereotipos, el papel que juegan, no solo por ser modelos a seguir, sino porque en muchas ocasiones tanto estereotipos como personalidades, figuras, personajes importantes, pues a lo largo del tiempo pues se va descubriendo cómo estos grandes modelos, entre comillas, de vida, pues realmente no tenían una base, un fundamento, en cuanto a leyes, en cuanto a reglas éticas, pues, que le permitieran consolidarse, ¿no? Sí, claro, y hay gente que se crea una vida en redes sociales, por ejemplo, tan diferente a la que realmente tiene, o miente tanto que finalmente se termina creyendo esas mentiras y le cuesta trabajo diferenciar la realidad de lo que no es, pues. Es correcto, ¿no? Esta parte de que si yo dejo fuera la regla,
de conducta, de vida, de comportamiento, de educación, mi concepto de la realidad es vago, es difuso, es difícil tanto de comprender como de explicar. Sí. Y es propicio o se prepara ese terreno para crear ideologías, para crear teorías, ¿no? Y en muchas ocasiones esa parte, por no tener la base de la regla o el comportamiento adecuado, lo llegamos a considerar una realidad y un nivel más alto y peligroso que esa realidad para nosotros es verdadera, Sí, ¿no? sí, usted, o sea, le voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Usted cree que el matrimonio tiene razón de ser, de existir? Sí. Sí, ¿usted cree que sí? A mí se me hace algo bien, pues bien innecesario, porque digo, bueno, ya formas tu vida con una persona, te juntas, y pues ya, o sea, ¿a qué va a diferenciar el hecho de que exista un papel en que los une para pues, toda su vida en la salud, en la enfermedad, todo lo que se sabe? Y creo que un lazo más fuerte que puede existir es crear vida juntos. Con crear vida no me refiero a que estén todo el tiempo que tienen juntos, sino crear vida palpable como lo son los hijos, pues, porque literalmente ya generaron una vida humana. Por eso pienso que el matrimonio no tiene razón de ser. Bueno, Yo pienso. eso es bien respetable, tu punto de vista, Marcos. Y hay algo que podemos observar en la parte del matrimonio que bien manejas, ¿no? Dentro de nuestra naturaleza, a partir de las leyes, a partir de la educación, a partir de poder distinguir la elección de la decisión, el matrimonio es fundamental, en mi perspectiva, para el ser Sí. humano, porque necesitamos ayuda idónea. Ojo, no un complemento, Sí, no una media naranja, sí, porque cada uno de nosotros es único, pero sí a lo largo del trayecto en la vida necesitamos una ayuda idónea, una ayuda, como bien lo mencionaste, Marcos, que me ayude a crear una perspectiva más allá de la que yo puedo tener en mi naturaleza como ser humano único. Yo necesito una ayuda idónea que no simplemente esté juzgando mis acciones, que no simplemente esté criticando mis decisiones, sino que me ayude a autoevaluarme a sí, la hora de hablar, a la hora de opinar, a la hora de percibir la vida. Bien lo mencionaste. La pareja va a dejar un legado. Y ese legado debe de componerse por una visión de vida que es la que la mujer da y el ejemplo del hombre. Estos dos conceptos se fusionan como una ayuda idónea, no complemento, no media naranja, sino como una ayuda idónea, como una alternativa más que la propia naturaleza humana tiene. sí. Hablando de ideologías y tocando un tema un poquito sensible, bueno, sí, sí, sensible. Yo antes creía que la religión tampoco tenía razón de existir. Se me hacía algo absurdo pensar que existe. Yo soy una persona. Dicen que no existen los ateos, Uh-huh. porque con el simple hecho de decir que algo no existe es que ya estás creyendo que existe. Es algo como contradictorio. Pero bueno, yo no soy seguidor de ninguna religión, pero ahora me doy cuenta que realmente la religión sí detiene a muchas personas de hacer muchos actos, pues malos. Sí, sí, sí regula la conducta de la sociedad, la religión. Es correcto, ¿no? Esta parte de la perspectiva desde el punto de vista de lo que Dios quiere Sí, y lo que yo quiero, ¿no? Si nosotros observamos a lo largo de la historia, el hombre siempre ha necesitado en qué creer. ajá, exacto. Decía Descartes, ¿no? Pienso y luego existo. El hombre debe de pensar en cómo surgió, cómo creó, para posteriormente, con esa base, arrancar. Y bien lo mencionas. En este momento hay ateos, como ya lo explicabas, hay agnósticos que de plano esos sí no consideran la existencia de Nada, nada, Dios nada. desde ninguna perspectiva. Pero hay algo bien interesante. En la universidad, en una ocasión,
yo escuché a una compañera explicarnos un poquito del rollo del Big Bang, ¿no? Sí. Y ella nos hacía un ejemplo así con globos, un globo de confeti, uno de arena y uno de agua. Y nos preguntaba, ¿tú crees en Dios? Y el auditorio respondió acorde a su criterio, ¿no? Entonces ella decía, bueno, si yo pincho el globo de agua, ¿qué va a pasar con el agua? No, se va a regar. ¿Puedo controlar esa explosión? No. Por más recursos tecnológicos, por más bombas atómicas que como ser humano logro crear, no puedo hacer que el agua caiga en la dirección que yo quiera. El globo de confeti, ¡pah! Lo pincho. ¿Qué pasa con el globo de confeti? Yo puedo controlar la caída del material con el que está hecho el confeti. No. Entonces, hizo lo mismo con el de arena, ¡pum! Entonces dijo, bueno, ahora imagínate si yo no puedo concebir, si yo no puedo controlar las explosiones de estos tres elementos. Sí. Pues ahora con el rollo del Big Bang, una explosión que me rebasa como ser humano, como humanidad, y encima, échale que en el universo existe un orden. O sea, ¿cómo podríamos cuestionar en esa parte la cuestión de que Dios existe? Tiempo después se avientan por ahí una puntada de una teoría que se llama la teoría del caos, que precisamente habla un poquito de lo que ella nos compartió. ¿Cómo es posible que en el caos exista orden? O sea, y cómo aparte de la teoría del Big Bang, ya con años transcurridos, siglos, todavía existe el universo estudiado por filósofos, por astrónomos, por astrólogos, y te dicen, híjole, pues el universo es el único lugar que tiene la capacidad de regenerarse por sí mismo. O sea, como si Dios no existe, pues entonces dime cómo se llama esta fuerza capaz de darle esa autonomía al universo de regenerarse y acomodarlo en un orden. Sí, porque incluso en el caos existen patrones. Exacto. Y esa parte también es bien interesante, que incluso hasta cierto punto la existencia de Dios con esos ejemplos, para mí quedó clara, ¿no? O sea, dices, híjole, pues sí es cierto. Más allá de las cuestiones religiosas de cada quien, ese famoso ejemplo marcó mucho esta parte que mencionas de la religión. No fue un cura el que me lo explicó, no fue un pastor, no fue un testigo de Jehová, no fue un budista. Fue una compañera de escuela con una base hasta cierto punto científica, ¿no? Y después de esa experiencia en aquel auditorio, muchos salimos así como que, ¿qué opinas, no? ¿Sí existe o no existe Dios? Con esa incógnita, pues. Es correcto. Sí, yo considero que puede, es que yo no creo en un Dios en cuanto a una figura, porque digo, si es un Dios, entonces ¿por qué tiene su figura esa similar a la de un ser humano? Considero que puede existir, pero como algo que ni siquiera tenemos la capacidad de entender. Como una fuerza que está ahí, que está ahí, que está ahí, tal vez observándonos, tal vez no, tal vez solamente existiendo, pero realmente no creo que el humano tenga la capacidad de entender si existe o no existe. Fíjate que esa parte, híjole, es bien fuerte y es bien interesante, ¿no? ¿Cómo describir a Dios? Si nos vamos en cuestiones históricas, pues ya sabemos, ¿no? Según un pintor tomó a alguien y lo retrató y ese es Dios. Sí. Pero si nos vamos a cuestiones eclesiásticas, lo único que dice esa parte de la Biblia que Dios fue hecho a imagen y semejanza. Ah, no, el hombre, perdón. Ajá, el hombre. El hombre está hecho a imagen y semejanza. No te dice Dios tenía 5 dedos, Dios medía tanto. Okay. Ahora es esta perspectiva de que no es que Dios se parezca a nosotros, es que nosotros nos parecemos a Dios. Exacto. Sí. Y como bien lo menciona, ¿no? Si nosotros nos parecemos a Él, híjole, pues ¿cómo será Dios, no? Inmenso, porque hay un universo. Perfecto, porque existe un orden. Verdadero, porque con base a la verdad nosotros podemos establecer
relaciones sociales, relaciones humanas. Es tan cálido ese Dios en ciertos puntos que me permite tener una ayuda idónea. Entonces, decir que Dios es humano, híjole, a veces sí, Sí, es sí como despierta este paradigma. y hay incluso, o sea, ya entrando en otras ideologías, hay gente que incluso dice que Dios era un extraterrestre que vino, que por Ujú. pinturas que hay en donde no se baja un platillo del cielo, o algo así, no, o sea, hay muchas perspectivas sobre eso, sobre lo que era Dios, pues. Es correcto. Esta parte, te comento rápido una experiencia. Sí. Cuando yo empecé a escribir Camino a la Desesperanza, yo pensaba que eso iba en contra de Dios, ¿no? Que Dios me iba a castigar. Sí, Y fue tanta la persecución que tuve, fue tanto el nerviosismo que empecé a preguntar. ¿Tú crees que Dios existe? Sí. ¿Tú crees que Dios existe? No. Hasta que un día estaba yo esperando el camión que me llevaba de Copilco a la universidad. ujú, Entonces se me ocurre preguntarle a un muchacho, le digo, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Digo, ¿tú crees que Dios existe? Y fue el único que me dio una respuesta distinta. Me dijo, eh, tu pregunta es que si yo creo que Dios existe. Ah, pues sí. Y luego, y me dice, ahora te voy a dar mi respuesta. ¿Por qué no se lo preguntas tú mismo? Y esa respuesta, Marcos, como bien lo menciona, rompió el paradigma de sí, que Dios era así, de que el hombre, de que Dios estaba hecho a semejanza del hombre. Eso se cayó frente a mí. sí, Y dije, no, tienes razón. O sea, ¿cómo voy a los libros? ¿Cómo voy al cine? ¿Cómo voy a la tecnología para que me expliquen y me den una concepción de Dios? Si Dios es tan amplio, si Dios existe y te da esa oportunidad, pues dicen directo y a la cabeza, ¿no? Pregunta. Y eso de alguna manera también influyó para darme luz verde, ¿no? En el aspecto de camino a la desesperanza. sí, que pienso que está, puede que Dios exista y alguien se encargó de crearle un mito. No sé, Sí. no he leído la Biblia nunca, pero Ujú. me imagino que habla de eso, de Dios, pues, Sí, porque por obvio, ¿no? En la Biblia. y es correcto. Y metiéndolo en el rollo académico, filósofos, sociólogos, pensadores, etcétera, cuando han leído la Biblia, lo primero que dice, en el principio, creó Dios Sí, cielos y tierra. Vámonos al punto histórico. Si Dios no existe, entonces ¿por qué la misma historia secular? Cuando echamos una revisadita a la historia del mundo, hay un periodo que dice antes y después sí, de Cristo. sí, sí, Te dices, híjole, ¿por qué no fue antes y después del Papa? ¿O por qué no fue antes y después de la religión, ¿no? O antes y después del Vaticano. ¿Por qué dice antes y después de Cristo? O sea, son muchos aspectos que hay que evaluar en esa parte, ¿no? Que bien mencionas, la existencia de Dios. yo antes creía que esto de la religión ya estaba, o sea, pensaba que en las nuevas generaciones la religión ya no iba a estar tan presente y una vez hice el comentario frente a una persona y me dijo, no, si creemos y me llevó a un lugar donde él iba, porque era muy religioso, pues a jóvenes o sea, chavos pues de mi edad, religiosos, súper devotos, y yo dije, no, o sea, esto tiene mucha más fuerza de la que yo me estoy imaginando. Es correcto, Marcos, e incluso tú lo mencionaste, ¿no? A ver, para describir a Dios, ¿qué necesito? Primero, entender qué es la fe. Sí, Segundo, qué es el amor. Tercero, qué es la verdad. Cuarto, qué es la justicia. O sea, para describir a Dios o tratar de pensar cómo es Dios, son factores importantes. sí, no solamente sobre una base, pues. Exacto. Sí, creo que hay mucho hablar de eso. Y yo también no soy muy devoto a las religiones porque una frase del libro que le digo que se llama de Ernest Becker que me gustó mucho es que eh, los actos heroicos sacan lo peor de nosotros. Y creo que sí. O sea, he analizado muchas cosas que han pasado, muchas personas que han pasado por mi vida, muchos grupos de personas y creo que por a veces por querer hacer el bien
hacen un mal. Es correcto, es correcto. Esta parte, cuando hablamos de religión, vientos, hay muchos y hay muchas religiones. Sí, Pero aquí tú puedes distinguir a través de esto que mencionas, cuán justas son. Justas para hablar la verdad, justas para fundamentarlo conforme a lo que Dios percibe en la Biblia, sí, justas para compartirlas, pero sobre todo justas para darte esa autonomía, ¿no? Para no cautivarla, para seguir desarrollando tu noción de Dios. sí, pues es algo súper interesante también, muy, muy debatible, ¿no? Sobre su existencia. Porque, Exacto. no sé, alguien una vez me comentaba que los idealistas son muy devotos a que existe un Dios. Mientras que Uh-huh. y hay muchos materialistas que no creen en Dios porque dicen, no, o sea, yo... Sí, bueno, el idealista es el que dice que es primero la idea, después la materia, y el materialista primero la materia, después la idea. ¿Usted qué cree? Y fíjate, eso es lo que bien mencionaba, ¿no? ¿Cómo quiero entender a Dios? ¿A través de un ideal o a través de la materia? ¿No? Solo el mundo, si te das cuenta, hasta aquí, solo nos da dos posibilidades. Sí, Sin embargo, nosotros vamos a empezar a observar cómo la tecnología también va a generar una perspectiva de Dios, ¿no? Cómo en estos momentos vamos a comenzar a ver ese tipo de hombres y mujeres que van a romper esa línea del idealismo y el materialismo. materialismo y se van a convertir en ejemplos en donde te van a decir, no, pues vas a ver, Dios existe, ¿no? Y van a hacer cosas que van a asombrar al mundo. Lo estamos observando, ¿no? Ya en los actos de algunos shows, de esos cazadores, programas cazadores Ajá, de sí, talentos, sí, pues ya hay hombres que se pueden teletransportar. O sea, ya hay mujeres que pueden hacer diferentes actos que ya van más allá de la explicación de la magia, la explicación científica, sí. y te ponen a pensar, bueno, yo tenía la ideología y el materialismo para hablar de Dios, pero ahora tendré ejemplos, tendré tecnología y la apertura va a ser mayor. Sí, yo leí un libro de Pulitzer en donde los materialistas atacaban a los idealistas diciéndoles que su única defensa era mediante escritos, eran largos escritos, escritos explicándoles que no había algo visible, algo palpable que lo demostrara, pero creo que ahora sí ya hay algo visible. Incluso había una teoría de un filósofo que decía que todo lo que vemos en el mundo no existía, que era solamente nuestra imaginación. Pero alguien le dijo, o un materialista le dijo, es que tu idea es errónea, porque entonces, ¿quién realmente existe? Entonces, si me paro frente a un camión que me va a arrollar y imagino que ya no está, se va a quitar. Y Uh-huh. pues esta línea filosófica se dejó de seguir mucho por eso, porque, o sea, decían, entonces solamente una persona, ¿quién existe? ¿Tú existes o yo existo? ¿Y quién es producto de la imaginación de quién? Sí, es correcto, ¿no? Bien nos centramos en esos dos ángulos y como ya lo mencionabas, en esta parte ahora se suma un tercer elemento, que es el rollo de los milagros, ¿no? Sí, Ese rollo de decir, híjole, hay muchos que te dicen que regresó de la muerte, hay otros que te dicen que se vio separar del cuerpo, hay otros que te dicen que después de esa experiencia la vida cambió y vamos a tener ese nuevo elemento, ¿no? Para empezar ya ahora sí a definir quién de esos dos primeros momentos tenía la razón o cuál de esos dos momentos estaba más cercano a con este tipo de escenarios que ya estamos o observando. que quizá uno es complemento del otro, ¿no? Efectivamente, quizá esa respuesta empiece a salir a la luz en el inicio de estos tiempos. Sí, correcto. Una vez un maestro de filosofía en la universidad me dijo que a él le costó 8 años definir si él era idealista y materialista. Es correcto. Y eso no al 100%, o sea, como un 90% de que estaba seguro. Sí, Que siempre hay muchas sí. contradicciones. Y como bien lo mencionas, idealismo y materialismo aparentemente siempre son opuestos, pero la historia ha definido, ha mostrado y ha marcado que hay puntos en los que se Se encuentran. chocan. Sí, yo por Así es. ejemplo considero que soy una persona que pienso que primero ves la materia y después te generas la idea, pero no soy devoto a ninguna religión, pero sí creo en otras cosas,
por ejemplo, en el futuro, ¿no? En Ujú. los caminos, en los hilos rojos. Y una vez le comentaba a una muchacha con la que estaba saliendo, le dije, oye, algo del materialismo, el idealismo, ya los confundía, pensaba que eran al revés. Y después de 5 minutos dijo, es que ya investigué y ya decidí que soy materialista. Y yo dije, oye, pues yo, o sea, yo llevo como 2 años leyendo cosas, como tú lo puedes definir tan rápido. Exacto. De hecho, lo podemos también establecer así, ¿no? Hay materialistas clásicos, Sí, idealistas clásicos, otros llamados modernos, otros innovadores, pero bien lo mencionas, ¿no? Difícil definir un camino en 1 o 2 años. A veces ni la misma vida nos da sí, tiempo para para definir. definirlo. Y hablando de los caminos, ¿usted cómo ve la sociedad actualmente? ¿Cómo la definiría? Híjole, es una sociedad que va a empezar a vivir aspectos, momentos difíciles en el aspecto social, ¿no? Lo estamos observando a nivel mundial. Muchos van a empezar a dirigir a sus sociedades con base a la experiencia. Otros van a dirigir las sociedades con base a la tecnología. Otros van a dirigir las sociedades con base a lo que les ha dado resultado. Y vamos a empezar a observar el crecimiento de una sociedad mundial que dista mucho de comprender reglas. Sí, Estamos en un momento en donde nos dicen que hay nuevas reglas de conducta, de convivencia, etcétera, pero eso no significa entendimiento, apego e interiorización en las reglas para construir una vida, un camino. Veo una sociedad también que va a empezar a tener mucha confusión por sí, la cuestión tecnológica, la cuestión virtual, una sociedad llena a partir de estos momentos más de expectativa que de una realidad, ¿no? sí, Y bien lo mencionaste hace ratito, empezamos a observar una tendencia a consolidar el pensamiento a través de la fantasía, de las especulaciones y de la expectativa, y vamos a sustituir la cordura, la madurez y la sabiduría de civilizaciones antiguas. sí. Y algo que le quería eh, mencionar es que actualmente con tanta tecnología mucha gente piensa que ya no es necesario estudiar ciertas carreras universitarias para hacerse pues profesional en el ámbito. ¿Usted qué considera? Claro que hay carreras que pues indiscutiblemente se tienen que estudiar, ¿no? Como la medicina, no puedes pues nada más con cosas que ves en internet curar a una persona o detectarle ciertas enfermedades. Pero usted considera que actualmente con tanta tecnología sí hay carreras que se pueden desarrollar mediante solamente cursos en línea, con tutoriales, por ejemplo, que vamos viendo. Muy buena pregunta. En estos momentos veremos, como bien lo mencionas, Marcos, el surgimiento de nuevas carreras. Sí, Carreras que van a aparecer, otras desaparecerán. Y esas carreras que se desarrollan desde la perspectiva, como bien lo mencionaba, ¿no? Ejecutiva, express, en cursos, en diplomados, van a tener o tendrán un desarrollo, ¿no? Pero no van a tener una plenitud, no van a tener una madurez. sí, El hecho de estudiar para esta generación no solo se va a convertir en un movimiento opcional o autónomo, ¿no? También es importante entender esa parte que en estos momentos la educación no se está diseñando para que nosotros sigamos madurando en una participación social. No se sí, está desarrollando o no se está cumpliendo los parámetros para que nosotros ejerzamos una profesión con ética, con moral, con sí, responsabilidad. Como bien lo mencionas, ¿no? Empiezan a surgir las carreras o profesiones futuristas del futuro, pero van a tener esa peculiaridad. No siempre van a desarrollar ni la conciencia ni la cordura en los estudiantes. No siempre van a desarrollar la diferencia entre experiencia
y madurar. Eso es lo que se irá perdiendo, ¿no? A partir de estos nuevos modelos sociales. Sí, que aparte creo que la universidad sí es algo padre de vivir porque te da experiencia, no solamente experiencias profesionales, te da experiencia con tus amigos, con novias, o sea que creo que eso es algo que por lo que toda persona debería de pasar y que también sales con muchos contactos de la universidad que te van sirviendo a lo largo de la vida. Una vez alguien me preguntó, me dice, ¿tú crees que es más importante un médico o un maestro? Y le dije, pues un médico, porque salva vidas. Y me dijo, pero ¿y si al médico le enseña mal el maestro? Y dije, oh, no, pues sí es cierto, entonces el maestro se tiene que cuidar mucho. Es correcto. En esta parte, Marcos, bien lo mencionas a través de tu ejemplo. Es importante que observemos cómo las nuevas generaciones van a consolidar la universidad, que incluso este punto que bien mencionas lo vamos a ir observando, incluso ya lo vivimos. Hay muchos youtubers, personajes en el internet que te dicen que ya para qué estudias la universidad, ¿no? Sí, Que no importa. Sin embargo, te das cuenta, como bien lo mencionaste, que es importante estudiar si están las posibilidades y sería un derecho a nivel nacional que todos pasemos por la universidad no con la idea de construir hacia arriba, sí, sino con la idea de expandir el conocimiento, que es una de las finalidades que cumple la universidad y que debe desarrollarla el ser humano en la misma. sí, creo que también un punto que no podemos dejar de lado es el económico, porque muchos Sí, padres les dicen a sus hijos, es que no estudies esta carrera, porque no te va a dejar algo económico. Pero también algo que yo considero mucho es y ¿dónde queda la felicidad? Pues hay gente que sí. estudia algo que no le gusta, que se dedica a algo que no le gusta y es infeliz. Ayer estábamos una persona, con un rapero que me dijo una frase muy buena que me marcó, que me dice, no te gastes la vida tratando de ganarte la vida. Exacto, es un buen punto y bien lo mencionas. Sí, Muchos mencionan los problemas que enfrenta la universidad a nivel nacional. Abandono, rezago, bajas calificaciones, promedios nulos, falta de oportunidad, pero bien lo mencionan, ¿no? Muchos escogemos una carrera universitaria sin reconocer un llamado ni tener una vocación. sí, Mencionaba la parte de la felicidad. La profesión te hace feliz cuando desde un principio tú sentiste ese llamado, ¿no? Tú sentiste esa vocación, tú dijiste, lo hago, tenga o no tenga dinero, tenga o no tenga recursos, esté a una gran distancia, esté a corta distancia, porque es mi llamado. Esa es la parte que muchos universitarios, los que fuimos universitarios, no descubrimos ni con los años, ni con la madurez profesional, sino hasta que lo planteamos, ¿no? Yo estudié esta licenciatura con ese desconocimiento, ¿no? Híjole, pues qué sociología, y nunca pregunté hasta el cuarto semestre, ¿no? ¿Qué sí. sociología? Medio me embarraron porque fue con los compañeros, pero ya fue en la práctica, ya fue en el diseño de Camino a la Desesperanza, donde la vi como vocación, antes de verla como profesión, ¿no? Sí, creo que es algo súper importante que disfrutes de lo que haces. Yo, por ejemplo, esto lo disfruto, se disfruto disfruto hasta poner a grabar la cámara de ya, disfruto cuando lo exporto, se disfruta todo el proceso, que creo que, obviamente sin dejar la parte económica de lado, el proceso también es una ganancia, también es una recompensa que te puede dar una satisfacción muy grande. E incluso con el ejemplo que das, un universitario o preuniversitario debe considerar esta fórmula. Vocación igual a madurez Sí. y madurez igual a felicidad o lo más cercano a felicidad profesional. Sí, que hay mucha gente que también piensa que la felicidad es todo el tiempo ir en ascenso, ir en ascenso, ir en ascenso. Correcto. Pero bueno, creo que debes de tener bien claro que en algún momento vas a caerte, vas a estar como montañita rusa, ¿no? Y es feo cuando una persona se mantiene así en constante. Así en línea recta, por Sí, así decirlo. es Creo que ahí correcto. es cuando vienen muchos problemas. Es correcto. Bueno, pues no sé si quiera decir algo más sobre su tesis, algo más que está aquí abierto.
No, pues al contrario, darte las gracias por la oportunidad, Marcos. Es la primera vez que como profesional tengo la oportunidad de participar hablando sobre la tesis que elaboré. Eh, Estuve muy contento. Espero que en otras oportunidades con otros temas estemos por aquí apoyando y colaborando. Sí, Y claro. agradecer también a todos, ¿no? Aquellos que nos escuchan el tiempo, el comentario, la aportación, la crítica también que se puede hacer sobre el tema expuesto y estoy para servirles, ¿no? Sí, pero yo también siento que podríamos hablar de muchos temas y seguirnos horas y horas y horas. Pero pues Así podemos es. dejarlo para otra ocasión. Y pues ojalá pueda venir en un futuro a seguir hablando. Con todo gusto. Sí, no sé si Muchas gusta decir gracias. algo más. No, pues al contrario, muchísimas gracias. Espero que este tema a todos los que nos escuchan sea para edificación, sea para redefinir, sea para como una contribución a sus actividades académicas y me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Sí, ¿dónde podemos encontrar su tesis? Bueno, ahorita Ah, está mal en claro que sí. plataforma, pero igual. De hecho, la tesis está en la plataforma de la Biblioteca de la Universidad Pedagógica Nacional. Ahorita, como bien lo mencionaba Marcos, hay unas fallas ahí ahorita con la plataforma, pero ahí está la tesis, se llama Camino a la Desesperanza, los jóvenes suicidas. Soy el profesor Jason Josué, así van a encontrar la tesis en la biblioteca, por si gustan leerla, por si gustan investigar un poquito más, como bien lo mencionaba Marcos, sobre este fenómeno, ¿no? Que da para muchos temas más. Pues muchas gracias igual por su tiempo y pues, nos estamos ahí viendo. ¿Vale? Al contrario, gracias, Marcos.